Hola, les habla el profesor Héctor Ferlini Salazar. En esta oportunidad vamos a repasar algunos conceptos que son claves para que ustedes puedan preparar un nuevo ensayo. Vamos a iniciar con esta presentación de la cual vamos a ver únicamente algunas de las láminas. Es importante el concepto de construcción de valores para comprender cómo es también que construimos los códigos. Como les he dicho en las fichas que les he enviado y que ustedes han podido trabajar, partimos de que hay estructuras. Esas estructuras generan prácticas sociales y esas prácticas sociales generan hábitos. De ahí se construyen los valores. Vamos a poner un ejemplo. Mis hijas tienen sus hijos y una hija. Es decir, tengo una nieta y tengo tres nietos. Entonces, hay una estructura que establecieron ellas como madres y es que el niño cuando está de 4 años, por ejemplo, 4 o 5 años, se le dice recoja su platito y lo pone en la pila después de que come. El niño recoge el plato y lo pone en la pila. Ahí hay una estructura que fue creada por mi hija. Cada quien recoge su plato y lo pone en la pila. Cuando esa niña o ese niño tiene 8 años, la instrucción es distinta. La instrucción es recoja su plato, lo pone en la pila y lo lava. Esa estructura es la que define la actitud de la persona, en este caso de la personita, en relación con un tema. Cuando esa persona advierte que hay una práctica social en la familia en la cual cada persona retira su plato de la pila, de la mesa, perdón, lo lava y posteriormente incluso colabora en otras labores, esa práctica social le da un sentido y construye un hábito. Es decir, ya llega un momento en que el niño o la niña no hace falta decirle, recoja su plato, lo pone en la pila y lo lava porque ya sabe que tiene que hacerlo. Se convirtió en un hábito. ¿Gracias a qué? A una estructura que fue creada por una de mis hijas. Eso creó una práctica social que es reforzada por toda la familia y ese hábito va a construir un valor. ¿Cuál valor? Puede ser el valor de la solidaridad, el valor de la colaboración, el valor del respeto, o podría construir un antivalor. En el curso no utilizamos el concepto antivalor porque valor lo entendemos como pautas de comportamiento. Entonces, un valor en sentido negativo podría ser que hay una estructura que diga, usted es hombre, usted por lo tanto no debe lavar los platos, lo hace su hermanita. Va a haber una práctica social en la cual el papá y los varones, hijos varones, nunca lavan los platos ni recogen los platos, y eso crea un hábito. Solamente las mujeres hacen esas tareas. ¿Cuál valor se estaría creando ahí? O se estaría reforzando posiblemente el valor del machismo o el valor de la sumisión. Como soy mujer o como es mujer, se somete al poder del hombre y entonces se refuerza un valor. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entendemos los valores como pautas de comportamiento. Es muy importante este tema para efectos de comprender cómo construimos los códigos. De esa misma manera, por la práctica social, vamos llenando de contenido ciertos códigos. El código puede ser una palabra como por decir camión, que son un conjunto de signos que tiene una tilde en la O porque hay una estructura que dice que las palabras agudas que terminan en N, S vocal se tildan. Pero también podría haber un gesto, la mirada de un papá o la mirada de una mamá con cierto contenido, el hijo o la hija entiende que tiene un valor de regaño o de advertencia o de que no le gustó aquello que hizo o que dijo. Entonces, esa mirada aprendemos a interpretarla como un código. Eso crea un clima y ese clima se va a reforzar con una serie de elementos de la vida cotidiana. Llegamos hasta la mina final en esta presentación que quería comentarles y es que la ecuación de la comunicación principal estaríamos diciendo que es el mensaje y la receptividad. El mensaje es más vibración, es más, perdón, el mensaje es más técnica. Yo lo puedo crear con una buena técnica, ya sea una buena técnica de escritura o una buena técnica gráfica, por ejemplo, un buen mensaje, algo que quiero comunicar y logro crearlo o con las palabras adecuadas. La receptividad es más arte, más vibración, más percepción, más capacidad mía para percibir cómo están actuando las personas que están a mi alrededor y en qué medida me pueden comprender un mensaje o no. Puede ser que yo tenga una técnica muy buena y pueda crear un mensaje muy bueno, pero resulta que no hay receptividad. Entonces yo llego a un lugar
donde voy a dar una conferencia, me preparé mi presentación, tengo todos los elementos bien elaborados, pero no hay receptividad. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, acaba de almorzar y está cansada, tiene sueño, o porque yo llegué con la camiseta de un equipo deportivo que la noche anterior le ganó a la mayoría de las personas que están en esa sala, entonces les caí mal. Entonces perdí la receptividad. Entonces, como comunicador o como comunicadora, tengo que combinar los dos elementos, el mensaje, construirlo adecuadamente con los códigos correctos y la receptividad. Crear el espacio receptivo necesario para que aquellas personas me atiendan. Por lo tanto, no voy a ir con una camiseta deportiva a dar una conferencia donde posiblemente corro el riesgo de perder la receptividad. O no voy a llegar con una actitud altanera, o si entro a la sala y me resbalo en un charco y me caigo y salgo resbalado, la gente se va a reír y ya perdí esa receptividad. Entonces el mensaje podría malograrse. En esta otra, esto corresponde a otra presentación y aquí quiero enfatizar en algunos elementos rápidamente. Por un lado, dijimos en la ficha correspondiente que hay 4 áreas funcionales en toda organización. Puede ser Naciones Unidas, puede ser mi familia, o puede ser una empresa o la Universidad de Costa Rica. Esa área es producción, la primera área funcional. Esa área funcional, si es una organización social, ya no es producción, porque no se producen tornillos o tortillas, sino que puede ser agenda de trabajo. El mercadeo es otra área funcional que podríamos asemejarla a lo que es comunicación. Finanzas es otra área funcional y podríamos hablar en lugar de finanzas de gestión de los recursos. Y recursos humanos podríamos hablar para un grupo comunitario, una asociación estudiantil de formación. Tenemos además 4 fases interactivas del proceso administrativo. El planeamiento o la planeación, donde yo con mi gente del equipo de trabajo planeo qué voy a hacer. La organización, donde distribuyo tareas, a usted le toca hacer tal cosa y a usted le toca hacer tal otra. Y la dirección, que la asume la persona que tiene la experiencia, o tiene la responsabilidad o el cargo para dirigir o la capacidad para dirigir. Muchas veces es de manera natural. Y el control, es decir, cómo controlo que se realizaron las tareas de la manera adecuada. Estamos en un proceso de globalización donde la velocidad es la marca principal, es decir, todos y todas lo vivimos constantemente, la velocidad con la que conocemos, nos comunicamos, se hacen negocios o se gana o se pierde en la competencia. Eso introduce un elemento importante que es un cambio conceptual, que es la organización inteligente, es decir, ya no es tan importante la organización tradicional que está basada en la autoridad, donde yo doy instrucciones y el peón o la persona que tiene que apretar un botón nada más simplemente lo aprieta y hace, esa es toda su función. La organización inteligente es aquella en la cual todas las personas de la organización comparten una misma filosofía organizacional, es decir, una misma forma de pensar la organización y los objetivos de ella, comparte los objetivos que tiene la organización y también comparte los medios que tiene para llevar adelante o para poder realizar sus tareas. Esto nos lleva a un elemento importante que es el empoderamiento. Es decir, si estamos hablando de organización inteligente en la lámina anterior, entonces tiene que haber un proceso de empoderamiento. ¿Qué significa empoderamiento? Que las personas sientan que son capaces de hacer algo, que sientan que son capaces y que tienen el derecho y la posibilidad de aportar en un proceso. Cuando hablamos de empoderamiento, tenemos que tomar en cuenta que hay un grado de inteligencia emocional individual. La inteligencia emocional la entendemos como la capacidad de resolución. Si me quedo perdido en la montaña y empiezo a caminar y me vuelvo loco, posiblemente me va a ocurrir algo negativo. Pero si yo estoy perdido en la montaña y sé que me tengo que quedar en un lugar quedito esperando que me lleguen a buscar, ahí estoy encontrando una forma de resolver. Si me voy a la China y no sé hablar chino ni sé otra forma, yo posiblemente con señas puedan entender que necesito comer o que necesito un vehículo para transportarme o alguna otra forma, es decir, la capacidad de resolución. Esa es la inteligencia emocional. Antes se hablaba básicamente, cuando no se desarrollaba el concepto de inteligencia emocional, era el test de inteligencia. Entonces se hacían test o exámenes para ver cuánto era inteligente una persona. Si tenía un 80, un 90, un 100 y ya era un genio. Y también ahora en esta época moderna se habla de las inteligencias múltiples. Hay personas que son muy buenas para una cosa y no son buenas para otra. Y hay otras personas que sí son buenas para eso otro. Entonces, la combinación de las inteligencias múltiples es lo que le permite a la organización salir adelante y triunfar.
Esa capacidad de resolución es un logro individual. En el caso de la inteligencia emocional, individual. Eso me permite tener logros individuales. Ahora, si llevamos eso al plano de la organización, el grado de inteligencia emocional grupal ya se complica porque ya no es una suma de individualidades o de capacidades individuales, sino que tiene que haber una capacidad de resolución que ya no es individual, sino que es una capacidad de resolución grupal. Y para ello, yo como estratega tengo que cumplir armonía. Tengo que ser capaz de generar armonía en el grupo para que vayan con los mismos objetivos, como vimos en la lámina anterior, la misma filosofía organizacional y los mismos medios para alcanzar los objetivos. ¿Para qué? Para tener un logro colectivo. Y si nos vamos a la lámina final, para recordarlo solamente, el reto de lograr equilibrio funcional. Es decir, mediante ese logro colectivo y esa armonía que vamos a lograr la inteligencia emocional grupal, vamos a tener equilibrio funcional. Si en una organización pesa más la parte de producción y no pesa tanto la parte de mercadeo, la parte de finanzas o la parte de recursos humanos, no hay equilibrio funcional. Entonces yo como estratega de la organización y como comunicador, que soy estratega de la organización, debo buscar los mecanismos para que haya equilibrio funcional, es decir, que se desarrolle tanto la producción como las finanzas, como el mercadeo o como los recursos humanos. Y que no pese más la dirección o el planeamiento, sino que haya también en las fases del proceso administrativo, ustedes pueden revisar la ficha y la presentación correspondiente, en las fases del proceso administrativo haya la adecuada planeación o planeamiento, haya la distribución de las tareas correcta para que haya una organización adecuada y también que haya entonces, por lo tanto, un buen control, que se puedan aplicar los mecanismos de control. Y finalmente, para introducirnos en lo que sería la tercera parte del curso, vamos a hablar rápidamente en esta lámina, en esta presentación, perdón, de estrategia y estrategas. El concepto de estrategia depende de la época en que se ha vivido. Hace muchos años se tenía el concepto de que la estrategia es un conjunto de planes y programas para asegurar el logro eficiente y eficaz de los objetivos. Es decir, la organización tenía objetivos y entonces la estrategia se concebía simplemente como el conjunto de planes y programas para lograr eficientemente los objetivos que se han planteado. Pero con un mundo con fronteras ampliadas y nuevas tecnologías, la estrategia cambió y ahora se habla de que la estrategia es una mezcla de valor único que ofrece un grado de diferenciación adecuado orientado al logro de los objetivos organizacionales. Veamos que el concepto de objetivos permanece, pero ahora se introduce la idea de que es una mezcla de valor único, una mezcla de valor único, es decir, algo que diferencia a mi organización de las otras organizaciones. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que tiene la organización. Entonces, estos dos elementos yo tengo que como estratega tener la capacidad de lograr o de discernir cuál es la mezcla de valor único que me va a permitir diferenciar a mi organización de las demás. Si yo vendo cualquier cosa, eso que vendo tiene que diferenciarse de otras empresas en el mercado. Ahora, la estrategia implica dos elementos. Por un lado, los objetivos que quiero alcanzar, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que me propongo alcanzar? Y la ruta para lograr esos objetivos. Yo puedo querer, si estoy en San José o estoy en Punta Arenas o estoy en Alajuela, tal vez quiero ir a Limón y puedo ir en helicóptero, puedo ir en avioneta, puedo ir en bus, puedo ir en carro, podría ir caminando si tuviera la condición física para hacerlo y si voy en vehículo podría ir por diferentes rutas, me puedo ir por Turrialba o me puedo ir por la ruta 32. Y hay otras opciones también. Yo podría salir a Nicaragua y entrar por la costa, a Limón. Entonces, la ruta es muy importante. ¿Cómo hago yo para conseguir los objetivos que tengo en la organización? Y esa ruta va a depender de los recursos que yo tenga disponible para poder alcanzar los objetivos. Ahora bien, la persona estratega, teniendo claro que la estrategia implica una mezcla de valor único que diferencie a mi organización de otras, yo como estratega, es decir, la persona que conduce, que piensa y conduce la estrategia, tengo que tener tres capacidades. ¿Cuáles son esas tres capacidades? La primera es la capacidad para analizar. El estratega o la estratega es una persona que tiene una capacidad
para analizar. Tiene también que tener una capacidad para planear. Y tercero, tiene que tener una capacidad para comunicar. La capacidad para analizar implica acopiar información, sistematizar esa información, es decir, ponerla bajo un criterio determinado, seleccionar lo que es importante, lo que es más importante dentro de lo que tengo acumulado, interpretar esa información y poder discernir, es decir, elegir con criterio de estratega qué es lo importante en el momento que estoy analizando. La capacidad de planear, a su vez, también tiene una serie de elementos. Por un lado, tengo que diagnosticar, como cuando una persona va al médico o cuando una persona lleva el vehículo a reparar, le hacen un diagnóstico primero para ver qué es lo que tiene o qué es lo que está ocurriendo. Luego de eso tengo que tener la capacidad de definir objetivos, proponer qué es lo que quiero lograr. Luego establecer metas, es decir, con base en los objetivos que he definido, me propongo metas. Una cosa son los objetivos, yo quiero ir a Limón, pero puedo definir que la meta es llegar en 2 horas o en 5 horas o en 2 meses, depende de lo que quiera hacer y la ruta que haya elegido. Tengo que programar, es decir, el programa implica definir quiénes son las personas responsables, cuándo es la fecha de cumplimiento de cada tarea que esa persona responsable debe cumplir y cuáles son los costos que implica esa tarea. Y por último, los mecanismos de control, es decir, cómo voy a hacer para controlar que todo se cumplió, ya sea porque pido cuentas o ya sea porque hay un sistema automatizado en línea para que se vayan dando los informes y poder ir controlando que se cumplan adecuadamente. Y por último, la capacidad para comunicar. La capacidad para comunicar, que es la tercera capacidad de la persona estratega, implica el manejo del mensaje, perdón, de la ecuación mensaje-receptividad que expliqué anteriormente. Es decir, el mensaje como un elemento más técnico y la receptividad como un elemento más de arte, más de vibración, más de capacidad de percepción. Luego tengo que elegir el enfoque de la comunicación que ya ustedes han conocido. Es decir, puedo elegir el enfoque vertical si es lo oportuno o puedo elegir el enfoque horizontal. Por ejemplo, si quiero crear una organización inteligente donde la gente aporte y domine la misma filosofía de la organización, debería aplicar un enfoque más horizontal y menos directivo o menos vertical. Luego, la elección de los derivados, que ya hemos visto también en fichas anteriores. ¿Cuáles son los derivados de la comunicación? Puede ser la información, puede ser la publicidad o puede ser las relaciones públicas. Como hemos explicado en la ficha, la propaganda es difundir ideas y la utilizan básicamente los grupos confesionales como las iglesias o los partidos políticos. Por lo tanto, no se aplica generalmente en las empresas. Y tenemos que elegir los medios. ¿Cuáles medios vamos a utilizar? Puede ser un medio digital, puede ser un medio impreso, puede ser un medio radial, puede ser un mensaje de texto por correo electrónico o por teléfono, o puede ser en WhatsApp o puede ser cualquier otro recurso que tengamos en disposición. Y finalmente, la realización, es decir, llevar a la realidad aquel medio, producir el medio. Con estos elementos, en resumen, de estas tres presentaciones, quería destacar conceptos importantes que les sugiero, les recomiendo que los puedan ver e ir anotando, como les voy a indicar o como les he indicado en las instrucciones, ir anotando para que puedan construir su ensayo. Es un gusto comunicarme con ustedes y seguimos adelante.